Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. La noche de hoy, traemos dos relatos escalofriantes sobre el Cementerio General de la Zona 3 de Guatemala. Acomódate porque empezamos. Era una noche oscura, como cualquiera de esas que parecen estar predestinadas a algo extraño. Decidí ir al cementerio para investigar sobre algunas leyendas que había escuchado de mis amigos, historias sobre espíritus que vagaban por allí, pero nunca pensé que esa noche sería diferente. La ciudad ya estaba en silencio y el cementerio, aunque grande y majestuoso durante el día, se veía casi monstruoso bajo la luz de la luna. Entré por la puerta principal, un portón de hierro antiguo que crujió con el viento. Mientras caminaba entre las tumbas, sentí un frío inusual. No era solo la brisa que corría por el lugar, algo más lo causaba, y lo supe en ese mismo instante. Comencé a caminar más adentro, acercándome a las criptas más antiguas. Algunos de los nombres en las lápidas me parecían familiares, como si los hubiese visto en alguna parte, pero decidí seguir explorando. No estaba solo, o al menos no me sentía solo. Sentí que alguien me observaba. De repente, escuché un susurro, apenas audible entre el viento. No podía distinguir lo que decía, pero el miedo me invadió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidí ignorar el miedo y seguir adelante. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la tierra misma estuviera tratando de detenerme. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre vestido con ropa antigua, parecía un guardia de la época colonial, caminando entre las tumbas. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero su figura era clara. No me acerqué, pero sí lo seguí con la mirada. De repente, desapareció entre las tumbas, como si se desvaneciera en la oscuridad. Pensé que quizás había sido una ilusión, algo producto del miedo. Pero lo que ocurrió después no dejó dudas. Poco después de que desapareciera, comencé a escuchar pasos a lo lejos. Al principio, pensé que podría ser otro visitante o alguien más del lugar. Pero los pasos eran demasiado rápidos y decidí darme la vuelta para regresar. Fue entonces cuando sentí que algo me tocaba el hombro. Una mano fría y suave. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el sonido de mi respiración agitada y el eco de mis propios pasos. Corrí como nunca antes lo había hecho. No importaba si las piedras me raspaban las piernas, mi único objetivo era salir de allí. Pero a medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse más y más, como si el cementerio me estuviera atrapando. Finalmente, llegué a la salida, jadeando, y miré atrás. No había nada, solo la calma inquietante del cementerio. Sin embargo, al día siguiente, decidí regresar, pero esta vez en pleno día, para verificar qué había sucedido. Lo que encontré me dejó helado. En la misma zona donde vi a aquel hombre, había una tumba reciente, una lápida que no estaba allí la noche anterior. Era una tumba desconocida, sin nombre, solo una fecha reciente que coincidía con la misma fecha en la que yo había estado allí, y en la lápida, en letras rojas y difusas, decía una sola palabra: venganza. No sé si era una advertencia o si simplemente lo imaginé todo, pero lo cierto es que nunca volví a poner un pie en ese cementerio después de esa experiencia. ¿Había algo más allá de lo que la vista puede ver? ¿Fue una ilusión o realmente había algo, o alguien? Lo único que sé es que la sensación de ser observado nunca se me ha ido, y cada vez que paso cerca del cementerio general, el miedo me invade nuevamente. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar este lugar, te recomiendo que lo hagas en pleno día, o tal vez te arriesgues y entres de noche, pero con la certeza de que no todo lo que ves en ese lugar es tan normal como parece. Tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como crees. Me llamo Marco, y esto que voy a contarte me ocurrió hace unos años, cuando tenía 26. En ese entonces trabajaba como fotógrafo freelance y me ofrecieron un proyecto documental sobre arquitectura funeraria en el Cementerio General de la Zona 3. Acepté sin pensarlo mucho. El lugar siempre me había dado curiosidad: mausoleos inmensos, esculturas antiguas y una vibra tan densa que se podía cortar con cuchillo. Pero nunca imaginé que viviría algo que me haría dejar la fotografía para siempre. La primera semana fue tranquila. Iba por las mañanas, tomaba mis fotos, hablaba con los cuidadores, y me iba. Pero uno de ellos, don Julián, un señor ya mayor, me advirtió una tarde: mire, Patojo, por su bien,
no se quede después de las 5. Aquí hay cosas que no entiende uno. Cosas que no son de este mundo. Pensé que lo decía por superstición, pero igual empecé a salir más temprano. Todo cambió un martes. Había quedado de fotografiar el mausoleo de la familia Cruz, uno de los más antiguos, cerca del borde del barranco. Se me hizo tarde sin darme cuenta, y cuando miré la hora, ya pasaban de las 5:30. El cielo ya estaba tornándose naranja oscuro y no había nadie más que yo en el cementerio. Al acercarme al mausoleo, sentí un frío repentino, seco, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. Lo primero raro fue que mi cámara dejó de funcionar. Pantalla en negro. Pensé que era la batería, pero acababa de cargarla. Entonces lo escuché, un lamento, largo, profundo, que salía de entre las tumbas. ¡Ay! ¿Dónde están mis hijos? Me congelé. Literalmente no pude moverme. Lo reconocí de inmediato, el lamento de la Llorona. Pero no estaba preparado para lo que vi después. Frente a mí, entre dos panteones, apareció una figura vestida de blanco. Flotaba. No caminaba. Su rostro no se veía bien, como si lo cubriera una niebla, pero su cabello negro caía en mechones largos. No hacía más que gemir, y parecía ir hacia donde yo estaba. Intenté correr, pero no pude. Sentía las piernas como cemento. La figura se detuvo a unos 5 metros y giró la cabeza hacia mí. Fue ahí donde lo vi, no tenía rostro, solo un vacío oscuro que absorbía la luz. Caí al suelo, y ahí, en ese momento, escuché otra cosa, una risa. Una risa seca y burlona que venía desde el mausoleo detrás de mí. Me arrastré como pude hasta la salida, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo afuera, respirando como si acabara de salir de una pesadilla. Al día siguiente, le conté a don Julián. Solo me miró con una mezcla de lástima y miedo. ¿Lo vio usted, pues? A la Llorona, sí, pero también al Centinela. Ese mausoleo tiene algo. Hay gente que ha desaparecido ahí. Lo bueno es que usted logró salir. No todos pueden decir lo mismo. Desde entonces, jamás he vuelto al cementerio general. Y cada vez que escucho un lamento lejano en la noche, me pongo a temblar. Porque sé que lo que vi era real. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima en Historias de Terror a la Medianoche.